Es curioso cómo una casa puede guardar tantos recuerdos, cómo sus paredes pueden susurrar historias del pasado. La casa de abuelo era así, una cápsula del tiempo de alegría, amor y el tipo de calidez que solo un abuelo podía proporcionar. Desde el exterior, no era gran cosa a la vista. Una estructura modesta de ladrillos con un porche crujiente y un jardín que siempre parecía a punto de invadirse por las plantas. Pero para mí, era magia. Pasé innumerables veranos allí, persiguiendo luciérnagas en el patio trasero, aprendiendo a hacer pasteles de manzana en la pequeña cocina y escuchando las historias de abuelo junto a la chimenea. Tenía una manera de hacer que los relatos más simples se sintieran grandiosos, entrelazando humor y lecciones en cada uno de ellos. La vida no se trata de lo que tienes, solía decir, sus manos nudosas apretando las mías, sino de lo que das. Esa es la verdadera medida de una persona. Vivía esas palabras cada día, ya fuera ayudando a un vecino a arreglar una cerca o haciendo donaciones anónimas al fondo de la iglesia, abuelo daba libremente. Todos en la familia lo amaban, o al menos, eso creí en ese momento. Mirando hacia atrás, quizás algunos amaban más lo que él podía dar que al propio hombre. Al crecer, no veía mucho del lado oscuro de la dinámica familiar. Era demasiado joven para notar los resentimientos velados y las conversaciones susurradas que surgían cada vez que se mencionaban las finanzas de abuelo o la casa. Mi prima Linda, sin embargo, siempre estaba al frente y al centro. La niña dorada, la adoración de la familia. Linda tenía una habilidad para encantar a la gente, especialmente a abuelo. Se paseaba por su casa, hablando de sus últimos logros, que siempre parecían exagerados cuando ella era la que contaba la historia. A abuelo simplemente me ama, decía con una sonrisa que nunca llegaba realmente a sus ojos. Recuerdo haberla visto una vez mientras ajustaba el ángulo de un marco de fotos en la repisa, una foto de abuelo y yo pescando, y lo reemplazaba con una de ella con toga de graduación. No le di mucha importancia en ese momento. Ahora, parece una metáfora de todo lo que estaba por venir. Cuando abuelo falleció el año pasado, sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. Aún no puedo describir el vacío que dejó. El hombre que había sido mi roca, mi mayor apoyo, se había ido. Pero el duelo tiene una manera curiosa de acercar a las personas, o de alejarlas aún más. Para nuestra familia, hizo lo último. La lectura del testamento de abuelo fue sorprendentemente simple. La mayoría de sus pertenencias, incluida su amada casa, habían sido arregladas a través de una carta que dejó con su abogado. No era exactamente un testamento formal, pero parecía lo suficientemente claro. La casa de abuelo era mía. Siempre había bromeado sobre dejarla para mí cuando era niño, diciendo que querría que alguien que apreciara sus peculiaridades e historia viviera allí. Pero entonces Linda intervino. Sucede unos meses después del funeral, durante una cena familiar. Todavía estaba de duelo, pasando mis días ordenando los viejos libros y chucherías de abuelo en la casa, tratando de preservar partes de él. Linda apareció sin avisar, como a menudo lo hacía, con un sobre en la mano y un brillo triunfante en los ojos. Esperó hasta que todos se acomodaran antes de aclararse la garganta dramáticamente. Así que, comenzó, levantando el sobre, supongo que este es tan buen momento como cualquier otro para compartir la noticia. Abuelo me regaló la casa. Está todo aquí, firmado, sellado y notariado. Me congelé, mi estómago se hundió mientras sacaba lo que parecían ser documentos oficiales. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, y mi tía aplaudió con manos en una falsa alegría. Pues, qué maravilloso, dijo, aunque su voz tenía un tono áspero. Linda, siempre ha sido su favorita. Linda sonrió con una mueca, sus ojos se clavaron en los míos. Supongo que tendrás que encontrar otro lugar para vivir, dijo, con un tono empalagoso. Sin resentimientos, ¿verdad? Se sintió como un golpe al estómago. Había volcado mi corazón en preservar la casa de abuelo, creyendo que era parte de su legado para mí. Y ahora, Linda estaba allí, tratándola como un trofeo que había ganado a mi costa. No discutí entonces. Mis padres me llevaron a la cocina para hablar, donde mi madre apretaba las manos nerviosamente. Tal vez es un malentendido, dijo, sus palabras apresuradas. Linda no mentiría sobre algo así, ¿verdad? No respondí, no podía. La casa era más que paredes y un techo para mí. Era el recuerdo de abuelo, la calidez de su presencia permaneciendo en cada crujido de las tablas del piso y el crepitar de la chimenea. Y ahora se estaba escapando de mis manos. Pero algo no se sentía bien. Abuelo no era de los que hacían grandes gestos o sorpresas. Era deliberado en todo lo que hacía. ¿Por qué de repente decidiría ceder la casa, especialmente cuando me había dicho tantas veces que era mía? Esa noche, me senté en el porche, mirando el jardín donde abuelo solía cuidar sus rosas. Las palabras de Linda resonaban en mi mente. Está todo aquí, firmado, sellado y notariado.
pero no podía sacudirme la sensación de que había más en la historia, algo oculto debajo de su sonrisa confiada. Entonces decidí descubrir la verdad. Cueste lo que cueste, lucharía por la casa de abuelo. No solo porque era su regalo para mí, sino porque era el lugar donde me sentía más cerca de él. Y si Linda pensaba que podía irrumpir y quitármelo, estaba a punto de aprender que me había subestimado. No tardó mucho en que Linda comenzara a alardear de su supuesta propiedad de la casa de abuelo. Apenas había pasado una semana desde su anuncio presuntuoso, y ya la veía desfilando por las habitaciones con una cinta métrica, hablando de renovaciones. Se paraba en la sala, tocándose el mentón teatralmente, y decía cosas como, esta pared tendría que irse, o, necesitaré ventanas nuevas aquí, algo moderno y elegante. Era insoportable. Trataba de mantenerme alejado de ella, enterrándome en ordenar las cosas de abuelo, pero cada vez que doblaba una esquina, ella estaba allí. Necesito que te vayas para fin de mes, dijo una mañana, su voz corta mientras se apoyaba en el marco de la puerta del estudio de abuelo. Ya hablé con un contratista, y necesito que el lugar esté vacío. La miré, mi garganta tensa de ira. Esta es la casa de abuelo, Linda, dije, mi voz temblando. Él quería que yo la tuviera. Ella sonrió, ese tipo de sonrisa que me ponía la piel de gallina. No es personal, dijo, moviendo su cabello. Pero yo tengo los documentos. Tú no, punto final. Por primera vez en días, sentí que mi temperamento estallaba. Déjame verlos, exigí. Su expresión flaqueó por un segundo antes de recuperarse. ¿Por qué debería?, dijo, cruzando los brazos. No es mi trabajo convencerte. Puedes hablar con el abogado si quieres, pero no esperes que cambie nada. Quería gritarle, echarla de la casa y cerrar la puerta detrás de ella. Pero no lo hice. En cambio, respiré hondo y dije, está bien, lo haré. Esa tarde, revisé cada cajón y armario en el estudio de abuelo. Si él había dejado algo para mí, algo que demostrara que la casa debía ser mía, tenía que estar aquí. Pero todo lo que encontré fueron antiguos documentos fiscales, recibos y algunas fotografías descoloridas. Sentí los primeros pinchazos de duda infiltrándose. ¿Podría Linda estar diciendo la verdad? Pasé los siguientes días haciendo llamadas al abogado de abuelo, el señor Whitman, pero él no estaba en la oficina. Su asistente prometió que me llamaría, pero los días se prolongaron hasta una semana sin noticias. Mientras tanto, las demandas de Linda se volvían más fuertes. Empaca tus cosas, gritó una tarde, parada en el camino mientras inspeccionaba muestras de pintura. Estás perdiendo tiempo aferrándote a algo que no es tuyo. Sus palabras eran como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Abuelo me había prometido esta casa, y ahora sentía que estaba perdiendo no solo un hogar, sino una parte de él. Tarde una noche, sin poder dormir, me senté en la sala rodeado de cajas con las cosas de abuelo. Abrí uno de sus viejos diarios, pasando mis dedos sobre su letra. Y entonces, como por milagro, un pedazo de papel doblado salió entre las páginas. Era una carta, fechada hace 3 años, con la letra inconfundible de abuelo. Mi querido, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti y cuánto significas para mí. He hecho arreglos para asegurarme de que la casa sea tuya después de que me haya ido. Es donde perteneces, donde siempre puedes sentirte cerca de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras. Esta era la confirmación que necesitaba. Pero había más. La escritura está en la caja fuerte, había escrito abuelo. La combinación es tu fecha de nacimiento. Es toda tuya, querida. Me congelé, el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Abuelo había planeado esto, pensado con anticipación. Me había confiado su legado. La caja fuerte estaba en el fondo del armario del estudio, escondida detrás de una pila de viejos juegos de mesa. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura de combinación, primero el mes, luego el día y finalmente el año. La puerta hizo clic al abrirse, revelando una pila de papeles en el interior. En la parte superior estaba la escritura de la casa, firmada y notariada, con mi nombre claramente impreso como el propietario. Sentí una oleada de alivio y vindicación, pero fue rápidamente seguida por una fría y hirviente ira. Linda había mentido, había intentado robar lo que abuelo había dejado para mí, apostando a mi duelo y duda para mantenerme sin luchar. Pero ahora tenía la verdad, y no iba a dejar que se saliera con la suya. A la mañana siguiente de encontrar la escritura, me desperté con un renovado sentido de propósito. Apretaba el documento como un salvavidas, mi pecho tenso de ira y determinación. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de los deseos de abuelo, de su confianza en mí, y del intento descarado de Linda de pisotear todo eso. Linda ya estaba en la casa cuando llegué. Tenía el teléfono en mano, mostrando muestras de pintura a un contratista que estaba en medio de la sala viéndose aburrido. La vista me hizo hervir la sangre.
Linda, dije bruscamente, entrando en la habitación. Ella miró hacia arriba, su expresión convirtiéndose en una mueca. Oh, ya estás aquí. ¿Viniste a empezar a empacar? Sé que es difícil, pero esto será mucho más fácil si lo aceptas. Ignoré su tono burlón y levanté la escritura. Lo difícil es lidiar con alguien como tú. Aquí está la verdad, Linda. Abuelo me dejó esta casa. No a ti. Esta es la escritura real, firmada y notariada. Su sonrisa flaqueó, sus ojos se estrecharon mientras miraba el papel. ¿De qué hablas? Eso no es posible. No solo es posible, es un hecho, dije, mi voz firme. Mentiste, Linda. Cualesquiera que sean los papeles que tengas, son falsos. Y ahora todos lo sabrán. Por un momento, ella simplemente estuvo allí, su rostro pálido. Luego estalló en risas, un sonido quebradizo y nervioso. Oh, por favor, ¿esperas que alguien crea eso? Estás agarrándote a tiras porque no puedes manejar perder. No necesito convencerte, dije. La verdad hablará por sí misma. Con eso, me giré y salí, dejándola a su alrededor con sus tartamudeos. El siguiente paso fue visitar al señor Whitman, el abogado de abuelo. Su oficina era pequeña pero ordenada, con paredes forradas de libros legales que olían levemente a papel viejo. Cuando presenté la escritura, ajustó sus gafas y la estudió cuidadosamente. Esto coincide con lo que recuerdo haber redactado con tu abuelo, dijo finalmente, dejando el documento sobre la mesa. Puedo verificar su autenticidad con la oficina de registros del condado. Dame 1 o 2 días. ¿Y qué pasa con la reclamación de Linda? Pregunté. Ella dice que tiene papeles que prueban que abuelo le dio la casa. El señor Whitman frunció el ceño. Si los tiene, me gustaría verlos. Es inusual que una transferencia de propiedad ocurra sin la participación de mi oficina, especialmente dado lo meticuloso que era tu abuelo. Inusual, repetí, mi estómago anudándose. ¿Podrían ser falsificados? Suspiró, recostándose en su silla. Es una posibilidad, pero déjame investigar. Si está usando documentos fraudulentos, los exponemos. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Quería respuestas, pero no estaba seguro de estar preparado para la batalla que podrían traer. Mientras tanto, Linda había comenzado una campaña para voltear a la familia contra mí. En pocos días, comenzaron a llegar las llamadas. He oído que estás causando problemas a Linda, dijo la tía Carol por teléfono, su tono agudo. ¿Por qué no la dejas tener la casa? Ella ya hizo planes. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de mantener mi voz calmada. Abuelo dejó la casa para mí, tía Carol. Linda es la que está mintiendo, no yo. ¿Por qué mentiría ella sobre algo así? Replicó. Eres egoísta, aferrándote a algo que no necesitas. La conversación terminó cuando colgó, y el patrón se repitió con otros parientes. Cada llamada era una nueva herida, sus palabras desgastando mi determinación. Linda se había pintado a sí misma como la víctima, la heredera legítima siendo desafiada injustamente por la prima, codiciosa. Pero no todos estaban de su lado. Mi padre, siempre callado y reservado, me llamó una noche. Nunca me gustó cómo Linda hablaba de tu abuelo, dijo. Tienes mi apoyo, avísame si necesitas algo. No era mucho, pero fue suficiente para seguir adelante. 2 días después, el señor Whitman llamó. He revisado los documentos, dijo. Tu escritura es legítima. Los papeles de Linda, sin embargo, no lo son. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué quieres decir? Sus documentos están falsificados. Desordenadamente, debo añadir. Las firmas no coinciden con la escritura a mano de tu abuelo, y el sello notarial es falso. No resistirán bajo escrutinio. El alivio me invadió, pero fue rápidamente reemplazado por ira. Linda había ido tan lejos para engañarnos a todos, y ahora era el momento de confrontarla. La familia se reunió en la casa de mis padres para una reunión improvisada. Linda llegó con un poco de retraso, su confianza irradiando mientras saludaba a todos con una calidez exagerada. Cuando me vio sentado en la esquina, su sonrisa se tensó. ¿De qué se trata esto?, preguntó, fingiendo inocencia mientras tomaba asiento. Me puse de pie, sosteniendo ambos conjuntos de documentos, los míos y los de ella. Esto es sobre la casa de abuelo. La verdad sobre a quién pertenece. Ella puso los ojos en blanco. Ya hemos pasado por esto. No del todo, dije. El señor Whitman revisó los documentos. Los míos son legítimos. Los tuyos son falsos. La sala quedó en silencio. La cara de Linda se puso roja, perdiendo la compostura. Eso es ridículo, estalló. Estás mintiendo. Tengo pruebas, dije firmemente. La escritura está a mi nombre, y el notario lo confirmó. Intentaste robar la casa de abuelo, Linda, y te han pillado. La tía Carol jade, o con acento agudo. Mi madre parecía horrorizada. Los intentos de Linda de refutar se disolvieron en negaciones balbuceadas. ¿Crees que puedes hacer esto?, gritó, su voz estridente. No mereces esa casa.
La miré fijamente, mi voz firme. La merezco porque abuelo quería que la tuviera. Tú no mereces nada. Linda salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. La familia se quedó en silencio atónito, sus lealtades sacudidas. Sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado, pero a un costo. 2 días después de la reunión familiar, me paré en el porche delantero de la casa de abuelo, viendo el amanecer pintar el jardín en tonos dorados y rosados. Las rosas que tanto amaba estaban en plena floración, sus pétalos meciéndose suavemente con la brisa. Esta casa era mía, no solo en papel sino en cada aspecto que importaba. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Linda no era del tipo que se retiraba silenciosamente. Fiel a su carácter, retalió con una amenaza legal. Recibí una carta de su abogado afirmando que la casa había sido adquirida indebidamente y exigiendo que desocupara el lugar inmediatamente. La absurdidad de esto casi me hizo reír, casi. Llevé la carta directamente al señor Whitman. Él la leyó cuidadosamente, sacudiendo la cabeza. Esto no es más que una táctica de intimidación, dijo. Ella sabe que sus reclamaciones no resistirán en la corte. Si acaso, esto trabaja a tu favor. Es prueba de que está agarrándose a tiras. Incluso con su tranquilidad, mi estómago se revolvía al pensar en otra confrontación. Pero me negué a dejar que Linda me intimidara. Este era el legado de abuelo, y lo defendería. Una semana después, me encontré en el juzgado del condado, parado frente a Linda en una sala de mediación. Ella estaba vestida para impresionar en un blazer elegante, su maquillaje impecable y su expresión helada. Su abogado, un hombre que parecía tan presumido como ella, estaba a su lado, hojeando una pila de papeles. En mi lado de la mesa, solo estábamos yo y el señor Whitman. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Linda comenzó con un discurso dramático sobre cómo abuelo siempre la había favorecido, y cómo ella lo había cuidado en sus últimos años, una mentira flagrante. Su abogado intervino, afirmando que sus contribuciones a la familia justificaban su propiedad de la casa, independientemente de lo que decían los documentos legales. Apreté los puños debajo de la mesa, resistiendo el impulso de gritar. En cambio, esperé mi turno. Cuando llegó, saqué la escritura, la carta notariada y las pruebas de la falsificación de Linda. Estos documentos hablan por sí mismos, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Abuelo dejó sus deseos claros. Esta casa estaba destinada para mí, y Linda intentó robarla mediante el engaño. Sus supuestas contribuciones no cambian los hechos. El abogado de Linda intentó encontrar fallas en mi caso, pero sus argumentos eran débiles en el mejor de los casos. El señor Whitman desmanteló cada punto con precisión calmada, y al final de la sesión, estaba claro para todos en la sala quién tenía el reclamo más fuerte. La fachada de Linda se quebró cuando el mediador anunció su conclusión. La casa legalmente me pertenecía, y cualquier intento posterior de desafiar la escritura sería considerado frívolo. «Te vas a arrepentir de esto», siseó Linda mientras salíamos de la sala. «No, Linda», respondí, enfrentando su mirada. «La única que se arrepentirá aquí eres tú». Con la batalla legal resuelta, pensé que finalmente tendría algo de paz. Pero Linda no había terminado. Esa noche, apareció en la casa, golpeando la puerta tan fuerte que pensé que se saldría de sus bisagras. Cuando la abrí, ella entró furiosa sin esperar una invitación. «Esto no ha terminado», escupió, su rostro enrojecido de ira. «Puede que hayas ganado en la corte, pero no me doy por vencida. Abuelo hubiera querido que tuviera esta casa, no tú». Me coloqué frente a ella, mis manos temblando pero mi voz firme. Abuelo tomó su decisión, Linda. Está por escrito, puedes seguir mintiéndote a ti misma, pero no cambiará la verdad. No mereces esto, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre has sido el tranquilo, aburrido. No aprecias lo que esta casa significa. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no me estremecí. En cambio, respiré hondo y dije, aprecio esta casa más de lo que tú nunca podrías, Linda. No se trata de la propiedad o del dinero. Se trata de abuelo y los recuerdos que compartimos aquí. No entiendes eso porque estabas demasiado ocupada persiguiendo lo que pensabas que merecías. Por un momento, parecía que podría discutir. Pero luego algo en sus ojos cambió, derrota, tal vez, o realización. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Al atardecer de esa noche, me senté en la sala rodeado de las pertenencias de abuelo. Pensé en todas las noches que habíamos pasado en esta habitación, jugando a las cartas o hablando de la vida. La batalla por la casa había sido fea, pero valió la pena para honrar su memoria. Las amenazas y planes de Linda solo me habían hecho más decidido a aferrarme a lo que importaba. Esta casa no era solo mía, era un testamento del amor de abuelo, su sabiduría y su inquebrantable fe en mí.
Y nadie, ni siquiera Linda, podría quitarme eso. En las semanas siguientes a la confrontación final, la casa se sentía diferente, más silenciosa, más ligera, como si el peso del engaño de Linda se hubiera levantado. Pasaba mis días desempaquetando cuidadosamente las pertenencias de abuelo, organizando sus libros y chucherías tal como a él le gustaba. Cada objeto traía un recuerdo, una historia, una parte de él que siempre viviría en estas paredes. La familia, por otro lado, estaba en desorden. La noticia de la falsificación de Linda se había propagado rápidamente después de la mediación, y las reacciones eran tan variadas como predecibles. La tía Carol, una vez la defensora más firme de Linda, me llamó llorando. No tenía idea, dijo, su voz temblando. Linda nos contó historias tan convincentes. Me siento fatal por haberte dudado. Ya está hecho, tía Carol, dije, no sin amabilidad. Sigamos adelante. No todos se mostraron arrepentidos. Linda se negó a hablarme directamente, pero escuché de otros parientes que estaba diciendo a cualquiera que la escuchara que yo había manipulado a abuelo y robado lo que era legítimamente suyo. Duele, pero me recordé que su amargura era su carga, no la mía. En su mayoría, me concentré en la casa. El jardín era mi proyecto favorito. A abuelo le encantaban sus rosas, y pasaba horas cuidándolas, podando y deshiervando, tal como me había enseñado. Se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía sentir su presencia más fuertemente. Una tarde, mientras limpiaba una esquina del ático, encontré una pequeña caja de madera escondida detrás de una pila de periódicos viejos. Dentro había fotografías descoloridas, cartas y un diario que nunca había visto antes. La cubierta del diario era suave y gastada, y al hojear sus páginas, me di cuenta de que era de abuelo, un registro de sus pensamientos y experiencias en los años antes de fallecer. Una entrada llamó mi atención. 12 de marzo de 2019. La casa siempre ha sido mi refugio, y quiero que lo sea igual para ella. Ella ve la belleza en ella, la historia, el alma. Sé que la cuidará, tal como yo lo he hecho. Por eso he tomado mi decisión. Es la correcta. Me limpié las lágrimas, apretando el diario contra mi pecho. En ese momento, cualquier duda persistente se desvaneció. Abuelo había confiado en mí su legado, y yo había honrado esa confianza. Al final del verano, la casa se había convertido en más que un símbolo de mi victoria, era un hogar. Organicé una pequeña reunión para la familia, una oportunidad para reunir a todos después de meses de tensión. Incluso Linda fue invitada, aunque no estaba seguro de que asistiera. Para mi sorpresa, ella vino. Se quedó en los márgenes, su postura rígida y su sonrisa forzada, pero estuvo allí. No fue una rama de olivo, exactamente, pero se sintió como el comienzo de algo más tranquilo, algo menos hostil. Hacia el final de la noche, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, me paré en el porche con una taza de té, viendo a la familia reír y conversar en el jardín. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí en paz. Linda se acercó con cautela, los brazos cruzados. «Has hecho un buen trabajo con el lugar», dijo, su tono más suave de lo que esperaba. «Gracias», respondí, sintiéndolo de verdad. Asintió, demorándose un momento antes de alejarse. No fue una disculpa, pero fue suficiente. Esa noche, me senté junto a la chimenea con el diario de abuelo en mi regazo, las llamas parpadeantes proyectando sombras cálidas en las paredes. Pensé en todo lo que había pasado, la traición, la lucha, los momentos en que dudé de mí mismo. No había sido fácil, pero había valido la pena. La casa era más que un edificio. Era un recordatorio del amor de abuelo, sus valores y su inquebrantable fe en mí. Y mientras me sentaba allí, rodeado de los ecos de su vida, supe que le había hecho sentir orgulloso. Un año después, la casa era todo lo que abuelo había soñado que sería, un hogar lleno de vida, risas y amor. El jardín florecía más que nunca, y a menudo me encontraba sentado junto a las rosas, leyendo uno de los libros favoritos de abuelo. La vida se había asentado en un ritmo tranquilo. Las heridas de la familia estaban sanando, aunque Linda y yo permanecíamos distantes. Ella había seguido adelante, comprando un elegante condominio en la ciudad, y la tensión entre nosotros había desaparecido en una cautelosa tregua. En lo que habría sido el 85º cumpleaños de abuelo, invité a algunos miembros cercanos de la familia a una pequeña celebración. Brindamos por su memoria, compartiendo historias y risas que se sentían más como una reunión de corazones que como un recordatorio de batallas pasadas. Mientras el sol se ponía, me paré en el porche, mirando el jardín, el diario de abuelo en mi mano. Susurré, «Gracias, abuelo», sintiendo su presencia en cada hoja y pétalo. Estaba en casa.